¿Qué tal, mis queridos hermanos y amigos? Una vez más, estamos aquí para meditar en la palabra de Dios. Bienvenidos a un estudio más del libro de los jueces. El tema de esta mañana, a partir del capítulo 14 del libro de los jueces, continuamos hablando de la vida de Sansón. Vamos a enfocarnos ahora en lo que concierne a las transgresiones que él cometió en su vida conforme a los mandatos que Dios había establecido para con él. Por eso le titulé este mensaje Cuando uno se sale con la suya. Vamos a ir sufriendo las consecuencias de las transgresiones, de la desobediencia, de lo que nosotros a veces hacemos por capricho. Desde las primeras decisiones que tomamos a temprana edad o después de nuestro nacimiento empezamos a desobedecer a Dios, se empieza a truncar los planes de Dios para nuestra vida. Hay matrimonios que ni bien empiezan, pues ya se arruinan muy rápidamente. Este pasaje, esta lección de la vida de Sansón, el capítulo 14, nos va a enseñar cómo puede empezar una situación y desboronarse muy rápidamente. ¿Cómo puede empezar un matrimonio y desboronarse muy rápidamente? ¿Cómo puede empezar un proyecto si no está bien enfocado, si no está bien analizado, si no está aprobado por Dios? Puede desboronarse muy rápidamente. Y vemos en el versículo 1, dice, descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Yo creo que Sansón, como todo ser humano, como todo varón, pues desea casarse y eso no está mal, es correcto. El asunto es la persona con quien uno escoge casarse y el lugar, si no es la voluntad de Dios, ahí empieza lo que es el desboronamiento emocional, espiritual en la vida de una persona que quizás había pensado agradar a Dios o obedecer a Dios. El versículo 2 dice, y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. El asunto no era que no debía casarse o que alguien se opusiera a su matrimonio, claro que no, pero no era asunto de que solamente le agradara. El agradarle a la mujer, el agradarle el varón a la mujer, no era una razón o buen fundamento para decir, quiero casarme con ella, sino el asunto es si está dentro de la voluntad de Dios. No, hoy día muchos hombres, muchas personas deciden, y muchas muchachas deciden casarse viendo por la posición social, posición económica, su belleza, sus habilidades, quizás sus conocimientos, su posición, y todo eso deciden casarse con tal persona. Pero el asunto no es ese, sino es la voluntad de Dios. Y vemos en el versículo 3, y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta mujer porque ella me agrada. No es asunto de que te agrada, sino que sea la voluntad de Dios. Y bueno, uno dice, ¿y eso a mí qué? ¿O eso en nuestros días cómo? ¿Sabe qué, hermanos? Hoy día también transgredimos mucho en muchas ocasiones esta ley establecida por Dios. En 2 Corintios capítulo 6 y el verso 14 y 15 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Las estadísticas dicen hoy día que el 80% de los jóvenes llamados cristianos desobedecen a Dios. Van en contra de la voluntad de Dios en esta área de relación, en esta área de decisión para un matrimonio. ¿Y cuáles son las consecuencias? Bueno, lo vemos todos los días, lo sabemos ya. El divorcio está en aumento todo el tiempo. Y aquí dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué no hemos oído por las calles los jóvenes gritando justicia, justicia? Pero ¿vivimos haciendo una injusticia? ¿Cómo puede haber justicia si no estamos dentro de los planes, dentro de la voluntad de Dios? No, ¿cómo puede haber armonía si no estamos dentro de la voluntad de Dios? Dios no ha aprobado la decisión de Sansón de ir a Timnat a encontrar esposa, de violar la ley, pero empezó a usar esa circunstancia
para llevar a cabo los propósitos y cumplir así la voluntad de Dios. Dice el versículo, regresando a nuestro pasaje de Jueces, el versículo 5 dice: y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat, y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. En el proceso, en su caminar hacia Timnat, dice que le salió un león, y dice que lo despedazó como si se despedazara un cabrito. Dios dice aquí en el versículo 6, y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón. Puedo pensar, puedo imaginar, puedo pensar de que Dios, hablando al corazón, a la mente, diciéndole a Sansón: mira, tú eres fuerte, y esta fuerza que tú tienes no es tuya, no es de parte de ti, es de parte de mí. Reacciona, no vayas, no prosigas. Dios en algún momento le está haciendo ver a Sansón que no era correcto su decisión. No se dio cuenta que esa fuerza que él tenía en ese momento para despedazar ese león no eran sus propias fuerzas. Dios le está mostrando a Sansón que su voluntad es cumplir y obedecer lo que él había programado para él, por ser un hijo especial, por nacer en un hogar especial, por estar en medio de una nación especial. Pero aquí Dios le dice que vino sobre él y le dio las fuerzas para matar a este león. Qué hermoso es pensar en la presencia de Dios en nuestra vida cuando estamos en obediencia. Por eso es importante recordar que es importante mantenernos en los planes de Dios, no solamente en nuestros sentimientos, no basarnos en las decisiones, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones solamente, porque no son buen fundamento. El enamoramiento no es buen fundamento o fundamento suficiente para determinarse para un matrimonio. Hay muchos jóvenes que se han casado bien enamorados y terminan divorciándose al cabo de días o algunos meses. No es buen fundamento. Y el versículo 7 dice: descendió pues y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón. Aquí vemos una vez más que los padres de Sansón cedieron a su petición. Ellos dijeron: está bien, pues, bueno, con tal de que se case, con tal de que pues forme un hogar, vamos y le apoyamos, dijeron los padres. Hagamos lo que el niño quiere. Pues era hijo único, y pues yo creo que lo consintieron en muchas formas, y cedieron a la petición de Sansón. En el proceso vemos que Dios se manifiesta una vez más y le hace ver, le hace recordar los planes que él tenía para él. Y me pongo a pensar, Dios siempre nos habla, aún en el proceso, aún cuando estamos haciendo mal las cosas. Dios, en nuestra conciencia, en nuestro corazón, a nuestro espíritu, nos hace ver que no está bien lo que estamos haciendo. No es correcto la decisión que estamos tomando. No está bien las compañías que estamos llevando. Dios en el proceso nos hace ver, porque cuando Él nos llama a hacer algo especial, Él nos da los recursos, Él pone las herramientas para que nosotros obedezcamos y cumplamos sus propósitos. Por eso el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4 y el verso 13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La fuerza, las herramientas, el conocimiento, la fe y todo lo que nosotros como cristianos necesitamos para cumplir los planes de Dios vienen de Él mismo. Esta fortaleza que Sansón tenía no era de él, se la dio Dios. Dios lo capacitó. Dios quería guiarle, Él le dio esas fuerzas, pero Él, ¿para qué lo estaba usando? Solamente para satisfacer sus propios deseos personales. Y eso, queridos hermanos y amigos, es muy peligroso. Es muy peligroso. Dice el versículo 8 y el versículo 9, aquí vemos la segunda transgresión de Sansón. La primera fue escoger a una mujer que no estaba dentro de los planes de Dios, que Dios no aprobaba. Y la segunda transgresión de Sansón que vemos aquí en el versículo 8 y 9 dice: y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león.
He aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino. Y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Segunda transgresión de Sansón. ¿Se acuerdan que él era nazareo? No podía tocar ningún cuerpo muerto, ni siquiera de un animal. Y aquí vemos que en su regreso tocó al león que días antes había matado y que se había desarrollado un enjambre y había miel. Él lo agarró y empezó a comer. Entonces aquí vemos que no solamente transgrede esa ley para sí, sino también inclusive le da a sus padres. Él como que involucra a sus padres en esta transgresión, porque les da de comer secretamente algo que ellos ni se habían dado cuenta de dónde venía. ¿Cómo es que podemos ver aquí a un hombre escogido por Dios, poco a poco transgrediendo lo que no había de transgreder? El pacto que él había hecho con Dios, el pacto que sus padres habían hecho con Dios, no podía contaminarse, no podía. Mi pregunta es, ¿qué transgresiones usted y yo estamos cometiendo en estos días o todos los días? ¿Qué transgresiones cometemos nosotros contra Dios? Sansón tenía una posición, pero no tenía consagración ni tampoco tenía comunión. Es fácil estar en una posición, pero sin consagración, sin meditación, sin oración, sin lectura de la palabra, solo porque eres popular, solo porque tienes facilidad de palabra, solo porque eres bien parecido o porque tienes una hermosa sonrisa, porque eres carismático. Por eso piensas y dices, yo merezco ese trabajo, yo merezco esa posición, yo merezco ese reconocimiento. Carisma sin carácter es muy peligroso para cualquier posición. ¿La gente en qué se enfoca más hoy día? En el carisma, no en el carácter. ¿Cuántos realmente se enfocan en el corazón, en las decisiones internas que toma una persona? Sansón tenía carisma. Sansón tenía habilidades, tenía fuerza, pero no tenía carácter. Tenía una posición, pero no tenía consagración. Y Sansón contaminó, como acabo de decir, también a sus padres. Y déjenme decirle una cosa, jóvenes. Las decisiones que ustedes toman hoy día también involucran y afectan el testimonio de sus padres. ¿Cómo puede ser esto? Pues cuando se casan o toman una relación con alguien que no está dentro de la voluntad de Dios, cuando te metes en las drogas, cuando vives mal, cuando quizás no eres agradecido, tu mala actitud. ¿A quién le afecta? Claro, a tus padres directamente. Sansón está haciendo a sus padres pecar secretamente. Pero él estaba acostumbrado a presionar a sus padres. Él los había obligado a ir a conseguir a esposa y ahora los hace comer esta miel de un animal muerto, continuando en el pecado. En el versículo 10 de Jueces capítulo 14, dice, vino pues su padre a donde estaba la mujer y Sansón hizo allí banquete, porque así solían hacer los jóvenes. Y aconteció que cuando ellos le vieron, tomaron 30 compañeros para que estuviesen con él. Y Sansón les dijo, bueno, hasta acá, en estos versículos, vemos que Sansón hizo banquete, llegando a Timnat. Y en este banquete podemos ver la tercera transgresión de Sansón. ¿Cuál fue? Dice aquí que hizo fiesta. Bueno, si las fiestas de los filisteos serían como las nuestras en nuestra cultura, en nuestra sociedad de aquí, en nuestro país hoy día, pues seguramente mucho vino, mucha borrachera. Quizás puede usted pensar, bueno, Sansón no tomó, como muchos dicen hoy día. Yo no tomo, pero soy partícipe. Sansón quizás no tomó, pero estaba en el lugar incorrecto. Usted y yo necesitamos movernos rápidamente, salir, si estamos en un lugar donde Dios no aprueba que debamos estar. Necesitamos salir de situaciones, de negocios, de amistades,
donde están comprometidos nuestros valores, donde está comprometido nuestra integridad. Si no estamos allí para hacer luz, es mejor salir corriendo, es mejor desaparecer, es mejor estar en un lugar donde Dios quiere que estemos. Conseguir amigos en fiestas y parrandas y fiestas, relajo, es muy fácil. Pero ¿qué tal conseguir amigos que te confronten? Amigos que te ayuden a ver tus debilidades. Personas que te ayuden a ver en qué cosas no están correctas en tu vida. No es fácil. No es fácil. O mucho más cuando dices, ayúdenme, vamos a hacer una buena obra, vamos a hacer una labor social, vamos a ayudar a estas personas, o vamos a alabar a Dios, vamos a compartir su palabra. No hay tiempo para eso. Los jóvenes no tienen tiempo para eso. Los jóvenes dicen, no, yo no tengo tiempo. Ahí será en otra ocasión, ¿verdad? Entonces, nosotros necesitamos entender, necesitamos ver hacia dónde la palabra de Dios y la vida de este hombre nos va llevando para poder entender que salirnos de la voluntad de Dios es peligroso. En el versículo 15 de capítulo 14 dice, al séptimo día dijeron a la mujer de Sansón, induce a tu marido a que nos declare este enigma, porque él, aparte de estar en la fiesta, les propuso un enigma. Ese enigma lo sacó de lo que había pasado con el león, que había matado días antes, y la miel que salió de allí, el enjambre que se había formado allí, y entonces él les trajo un enigma y lo propuso en la fiesta. Allí vemos cómo las transgresiones fueron una tras otra hasta hacer la apuesta. También eso era una transgresión a la voluntad de Dios. Y al séptimo día, dice este versículo, le pidieron a la mujer que induce a tu marido a que nos declare este enigma para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. ¿Nos habéis llamado aquí para despojarnos? ¿Qué cosa está pasando aquí ahora? La fiesta se convierte en un caos. Por eso, jóvenes y señoritas, tengan mucho cuidado, tengan cuidado. Nadie puede manipularlos. Nadie puede decir, bueno, dame tal cosa, o llévame a tal lugar, o si no me cumples esto, no me amas. Yo creo que tú no me amas. Yo creo que tú no me demuestras que me amas. Esa es una manipulación. Esta mujer empezó a manipular a Sansón. Empezó a decirle, tú no me amas. Y dice aquí la palabra que ella lloraba en presencia de él, dice el versículo 17. Los 7 días que ellos tuvieron banquete. Los 7 días, cada día lloraba y empezaba eso se llama manipulación. Y quizás Sansón era el hombre más fuerte del mundo, pero era manipulable. Quizás Sansón era el hombre más fuerte de la nación, pero no tenía carácter. Entonces, este hombre tuvo que ceder lo que ella quería. Tuvo que decirle el significado del enigma que él les había propuesto. ¿A dónde lo llevó todo esto? El pecado lo fue bajando, hasta llegar a ese punto a la ira, al enojo, porque en el versículo 18 dice que al séptimo día, antes que el sol se pusiese, los de la ciudad le dijeron, ¿qué cosa más dulce que la miel y qué cosa más fuerte que el león? Y él les respondió, si no haraseis con mi novilla, nunca hubierais descubierto mi enigma. O sea, si no hubieran presionado a mi mujer, si no lo hubieran obligado a decirles el significado de mi enigma, no lo hubieran podido adivinar. Eso le despertó una ira. Y dice ahí, el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos dio las mudas de vestidos, y los que habían explicado el enigma, descendido y encendido en enojo, se volvió a la casa de su padre. ¿A dónde lo llevó la manipulación de la mujer? A matar, a despojar y a la ira y al enojo. Quizás la manipulación pueda dar resultados momentáneamente, pero lo va a llevar a la ira y al enojo. Por eso tenemos que aprender nosotros cada día. Tenemos que
enfocarnos qué es lo que dice la palabra de Dios. ¿Hasta dónde está nuestra consagración? ¿Qué votos ha hecho usted delante de Dios? ¿Qué tan comprometido está usted delante del Señor? ¿Cómo quiere usted presentarse delante de Él? ¿Cómo lo ve Dios realmente en sus decisiones? ¿Cómo piensa Dios en lo que usted viene caminando hasta hoy día en cuanto a su responsabilidad con Él? La manipulación quizás puede mantener la paz, pero casi siempre se crea ira y resentimiento y queda un sentimiento de culpa. En el versículo 19, como ya leímos ahorita, pues vemos que él, enojado, volvió a su casa de su padre. ¿Cuál matrimonio? Adiós al matrimonio. Él se fue molesto, enojado. Yo creo que ni a Dios dijo, se fue molesto. Pregunta para usted, ¿cómo está en su matrimonio? ¿Cómo está usted resistiendo? ¿Cómo le hace para que su matrimonio perdure? El otro día yo le preguntaba a una señora, la felicitaba por el tiempo que llevaba en su matrimonio y le pregunté el secreto de mantener en tanto tiempo su matrimonio. Y me dijo, pues porque lo amo. Y yo la felicitaba, le digo, pues muchas felicidades. Hay pocas personas. No, me dijo, permítame. No es porque lo amo, es por mis hijos. Yo pienso que es una crueldad cuando decimos que solamente lo hacemos por los hijos. O solamente decimos que estamos así o aguantamos así porque somos cristianos, como culpando a Dios de nuestra mala forma de vivir y en un hogar así, en vez de corregir, en vez de enmendar. Sansón pagó muy caro por esta desobediencia y esas transgresiones. Y lo vamos a ver más adelante, cómo termina la vida de Sansón. Pero déjeme decirle, no se base en los sentimientos solamente. Él después dejó todo allí y dijo, ya me voy, ya no me importa, adiós matrimonio, hagan lo que quieran. ¿Y qué hizo ella? Y el versículo 20, y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, al cual él había tratado como su amigo. Increíble. Aquí se ve una relación de rebote. Terminan una relación, empiezan con otro, terminan esa, entran con otro. ¿Ah? Aquí es donde hablamos de tiempos y talleres para sanar los corazones, sanar las heridas. Y esa relación, esos sentimientos, si no son sanos, se vuelven muy peligrosos. Sansón perdió a su esposa antes de comenzar el matrimonio. ¿Conoce usted a alguien así? Un mal noviazgo no se soluciona con el matrimonio. Y los hijos tampoco solucionan un mal matrimonio. Yo le animo a que piense en la situación, en estos ejemplos que la palabra de Dios nos da, para que nosotros aprendamos a cuidar nuestras decisiones y aprendamos a no transgredir las leyes que Dios estableció para nuestra vida, para nuestro hogar, para nuestros hijos, para nuestra familia. Que Dios le bendiga abundantemente. Déjeme hacer una oración. Dios y Padre, te doy gracias por este tiempo hermoso. Gracias por hablar a nuestros corazones a través de la vida de Sansón. Ayúdanos a tomar buenas decisiones. Ayúdanos a mantenernos en tus planes. Ayúdanos a no transgredir tus leyes, tus mandatos, Señor, y amarte profundamente con toda nuestra alma y corazón y fuerza. Gracias por todo lo que has hecho con nosotros y lo que nos das y la oportunidad de aprender. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.